columnas y unos grandes, hermanos, fundamentos para la iglesia del Señor. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1, Él mismo, o sea, está hablando de Jesús, constituyó o estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con cuál es el fin del liderazgo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios bendiga su palabra. Él mismo los escogió, hermanos. Vimos nosotros la semana pasada, el liderazgo de la iglesia inició con los apóstoles. Él mismo los seleccionó, nosotros lo vimos y vimos tres cosas en la selección. Vimos que Jesús llamó a un grupo pequeño, 12 hermanos, para atenderlos personalmente, para que Él pudiera responder todas sus preguntas y para que Él, hermanos, pudiera atenderlos y que ellos pudieran aprender. También vimos que Él escogió hombres especiales, con características únicas, hermano. Estos jóvenes que fueron llamados y que dejaron sus trabajos, que dejaron sus familias, que dejaron, hermano, todo aquello. Recordamos a Juan, Jacobo y Andrés en el lago de Galilea, Mateo capítulo 4, como ellos dejaron a Zebedeo su padre y las redes y todo el trabajo y se fueron a seguir a Jesús. Hombres con determinación, decíamos. Hombres, hermanos, que se dieron a la causa de Jesús y que cambiaron de ser pescadores físicos a ser pescadores de hombres. Y también vimos que Él estableció este fundamento sólido, hermano, para que en esos 3 años, ellos pudieran aprender y cuando Él muriera, pues ellos pudieran, hermanos, continuar con la iglesia que Él iba a establecer. Ahora, hermanos, vamos a ver algo que es semejante, pero tiene que ver, hermanos, con el ministerio o la forma que Jesús hizo este ministerio, y es la asociación. La asociación, hermano, es un grupo de personas o la unión de personas que tienen un fin común y se establecen para ese fin. La asociación es la acción, hermano, de vincular o de unir varias personas, varias mentes, varios corazones y encauzarlos, hermano, en un fin común. Hay asociaciones, hermano, materiales y hay asociaciones espirituales. En este caso, hermano, la asociación va a ser espiritual. Jesús les va a vender la idea, hermano, del reino. Jesús les va a presentar, hermano, el plan de la iglesia. Jesús, hermano, les va a ir poco a poco enseñando para que estos apóstoles, hombres sin letra del vulgo, simples pescadores, que no vienen de universidades, hermano, ni vienen tampoco de escuelas rabinas, ni tampoco, hermanos, de escuelas de los griegos. Ellos van a aprender de Jesús viviendo con Jesús. La asociación, hermano. Y vamos a ver cómo Jesucristo a lo largo de los evangelios, lo que se dedicó, hermano, es a compartir su vida con sus discípulos. Jesús no se apartaba de ellos, hermano, porque ellos, hermano, tenían que aprender de Jesús.
Vamos a ver esto de la asociación, que es compartir. El cristiano, hermano, que no comparte con sus hermanos, que no se asocia, no va a tener, hermano, ningún impacto en aquellos que vienen atrás, pero tampoco aprenderá de los mayores. Jesús, hermano, compartió su vida, pero también Jesucristo les enseñó, hermanos, la teoría con la práctica. El Señor Jesucristo era su propia escuela, hermano. El Señor Jesucristo enseñaba comiendo, enseñaba caminando, enseñaba en una fiesta, enseñaba, hermano, llegando a casa, enseñaba, hermano, en todos lados. Es que el Señor, hermanos, Él enseñaba la teoría en la práctica, y vamos a ver cómo les enseñaba a evangelizar, evangelizando, a orar, orando. Pero también, hermanos, el Señor, al estar con ellos y al asociarse, esto es importantísimo, hermano. El tener amigos, el compartir con la hermandad, con los iglesia, con los hermanos, no solo un culto de adoración, hermano, sino también, hermano, tiempos de refrigerio y de comunión, que eso va a ayudarnos, hermanos, a protegernos. Y el Señor los protegió. Vamos a empezar, hermanos, con el compartir. El Señor, hermano, lo que Él hizo con sus discípulos fue realmente maravilloso. El Señor no se apartaba, hermanos, de las multitudes. El Señor no era como los fariseos. Fariseo significa separado. Inclusive cuando el Señor comía con los pecadores y los publicanos, lo censuraron muchas veces. Pero el Señor no solamente compartía con ellos, sino también, hermano, andaba con sus discípulos. Dice la palabra de Dios, hermano, que el Señor, cuando Él envía a sus discípulos de dos en dos a evangelizar, entre las cosas que le dice, mire lo que dice en Mateo 10, 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y mira cómo dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más los de su casa? ¿Quién es aquí el padre de familia? ¿A quién le dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa? Y dice Jesús, oye, eso está incoherente, ¿cómo el diablo expulsando al diablo? ¿Quién es, hermano, el padre de familia aquí? Es Jesús. Y recordemos que no era tan grande. Tendría unos 33 años. Pero sus discípulos, hermano, tendrían 20, 22, 24. Él era mayor. Se cree que Pedro, hermano, tendría más o menos la edad del Señor. Él miraba a sus discípulos, hermano, como sus hijos. Y esto es algo, hermanos, que después Pablo lo enseña en el Nuevo Testamento. Que nosotros debemos de mirar a los más adultos como padres, a los hermanos de nuestra edad como hermanos, y él decía que ha engendrado hijos en la presión, Onésimo, Timoteo y algunos otros. El Señor Jesucristo, hermano, Él se asoció y vivió con ellos como una familia. Eran Capernaum de Galilea, donde ellos rentaron un lugar, hermano, donde vivían. Allí es donde el Señor comía con ellos. El Señor dormía en la misma casa. El Señor compartía, hermanos, las pláticas con ellos. Y esto era, hermanos, algo maravilloso, que pasaban crisis juntos, que pasaban alegrías.
Ellos, hermano, cantaban juntos, iban al templo juntos, adoraban en las sinagogas juntos. Es que somos una familia, la familia junta adorando al Señor, la familia junta, hermano, dándole la gloria y la honra al Señor. El Señor fue muy religioso, hermano. Lo vemos nosotros en los evangelios que Él está en las sinagogas enseñando, pero también están sus discípulos, está en el templo en las fiestas, pero también están ellos. El Señor, hermano, los miró y vivió como ellos, como una familia. ¡Qué privilegio de estos hombres! El Dios de los cielos, hermano, los ha adoptado. Ellos están junto a Jesús y Jesucristo está compartiendo su vida con sus discípulos. Pero no solamente los vio como hijos, sino que también los vio como un grupo de amigos. Mira lo que les dice en Juan capítulo 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, ¿cómo? Amigos. Amigos, hermano. Porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Realmente, hermanos, la amistad que el Señor Jesucristo le dio a Juan fue una amistad, hermano, entrañable. Dice, hermanos, que ese amigo se acostaba, hermanos, se acostaba en el pecho del Señor. Es algo, hermanos, que el Señor tenía con los discípulos. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe nada de los planes de su amo. Les voy a llamar amigos, porque yo les he platicado todo mi plan. Yo les he dicho que vengo a establecer un reino, una iglesia, un reino que no será jamás destruido. Les he dicho que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que yo soy yo soy del Antiguo Testamento, y todo lo que Él, hermanos, hacía y iba a hacer, se los contaba a ellos, a sus amigos. Tenemos en la Biblia, hermanos, personas como Abraham, que fue llamado el amigo de Dios. Pero estos, hermanos, son más privilegiados. Porque Abraham, hermano, nada más oyó la voz del Señor y él salió sin saber a dónde iba. Y realmente cuando llegan los ángeles, representación de Dios, y que Abraham, hermano, pone panes sin levadura, el cabrito, y les da de comer, fue un momento maravilloso el comer con él, con la deidad. Pero más maravilloso estos, que todo el día, hermanos, andan con el Señor. ¿Qué hacen los amigos, hermanos? Pues pasan tiempo juntos. Mira, el Señor se iba a las fiestas con sus amigos. Dice Juan 2 que fue invitado Jesús a las bodas de Caná y llevaron también con él, ¿quién? Pues sus amigos. En Lucas, hermanos, dice la palabra de Dios que un tal Simón, leproso, que invitó a Jesús, era un fariseo, y que dice que llegó Jesús ¿con quién? Pues con sus discípulos, sus amigos. Oye, ¿ha muerto alguien? Juan capítulo 11. El que amas está enfermo y quiere verse. Se queda 2 días más y dicen, yo me alegro que ustedes no hayan estado allá, porque van a ver pues la resurrección. El Señor iba a llorar, y iba a llorar ¿con quién? Con sus amigos. Es que los amigos son, hermano, en las buenas, en las fiestas, pero también en las malas, en el luto.
¿O no dice el dicho que es donde se conocen los amigos? En la cárcel, ¿en dónde? En el hospital. Ahí andan los amigos, hermano. El Señor Jesucristo compartió con ellos, hermano, como una familia, pero también como un grupo de amigos, de camaradas. Ahora yo les voy a llamar amigos y voy a compartir mi vida junto con ustedes. Pero también, hermano, Él compartió su vida como una escuela ambulante. El Señor, hermano, no tenía aulas. El Señor no tenía butacas, no tenía pizarrones. El Señor, hermano, no hacía seminarios. El Señor no hacía campañas, hermano. Lo que el Señor hacía es de que en cualquier oportunidad que Él tenía, les enseñaba. Y ahí iba caminando, hermano, y eran a veces días de camino. Nada más de Galilea a Judea, hermano, se pasaba por Perea, eran 6 días de camino, pero si cruzabas por Samaria, eran 3 días. Y bueno, hermanos, el Señor en todo tiempo enseñaba. Nada más mira esto, ellos venían en el camino, hermano, peleándose, discutiendo, porque son muchachos. Son gente, hermanos, que no tiene preparación educacional, ni tampoco madurez. Se están peleando como niños chiquitos por el balón, por el juguete, hermano. ¿Y cuál es el juguete? Pues ser el primer lugar. Allá vienen peleándose. Y dice Marcos 9, 33 al 35, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, ya vienen, hermano, cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué discutías entre vosotros por el camino? Pero ellos se callaron. Oye, ¿qué le dijiste a tu hermanita? ¿Qué fue esa palabra que oí que salió de tu boca? A ver, repíteme lo que tú dijiste. Ahí está el papá, ¿verdad? Y lo sienta enfrente y vamos a platicar de esto. ¿Qué fue lo que rezongaste? A ver, muchachos, siéntense aquí. ¿Qué discutían ustedes en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre sí quién iba a ser el mayor. Él entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, esto es maravilloso, ¿verdad? El Señor entra en casa, les hace la pregunta, vienen muy bravos ustedes, peleándose por el liderazgo. A ver, díganme, ¿qué son las discusiones que traen? Se sienta el Señor y avergonzados, ¿verdad? Avergonzados, hermano. Esta es la forma, hermanos, que el Señor enseñó. Asociándose con ellos, estando junto con ellos. Y es la forma que tienes que enseñar a tus hijos, que tienes que enseñar en casa y que tenemos que enseñar en la iglesia. Esto es algo, hermanos, que el Señor enseña. Y luego sentado les llama a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Invirtió, ¿verdad?, el liderazgo. Ahora, ¿quieres ser el mayor? No eres el que manda, no, eres el que sirve. Ponte el mandil. ¿Quieres ser el mayor? No seas el primero, no, vete hasta atrás. Porque los últimos serán primeros. Oye, qué vida tan maravillosa la del Señor Jesucristo.
La asociación, hermano. Cristo no vino para que tú vivas un cristianismo encerrado en ti mismo, en cuatro paredes. Hay hermanos que saben muchas cosas y que tienen tantas virtudes, hermano, pero no se juntan con nadie. No toman tiempo para enseñar a nadie, hermano. Y entonces nosotros nos vamos a la tumba y nos llevamos todos esos dones y todas esas virtudes y no dejamos discípulos. Nuestros hijos, hermano, tienen que ser nuestros discípulos. Y todos aquellos que vienen detrás de nosotros deberían de hacerlo, pero necesitamos asociación. Necesitamos, hermano, tener una vida en común. Y esto, hermano, es en la iglesia muy, pero muy, hermanos, necesario. También lo que hizo el Señor Jesucristo es que Él enseñó la teoría con la práctica. Son dos cosas. ¿Qué dicen los libros, mi hermano Alejandro, de pescar? Bueno, que pongas el cebo, que lo avientes, ¿verdad? Y que esperes, y que cuando jala, y bueno, ahí te enseña. Pero tú puedes pasar horas, días y meses y no pescar nada. Porque una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es lo que es la realidad. Yo tenía un amigo que era mecánico en Houston. No había YouTube, hermanos. En aquellos tiempos se tenía que comprar el libro y empezar a seguir sus páginas. Una cadena de tiempo tenía que cambiar. Y dice este inútil libro, dice que en 4 horas se cambia esta cadena de tiempo. Y yo llevo 4 días y no puedo. Es que una cosa es la teoría, hermanos, y otra cosa es la práctica. Oh, si vas a meter el gol, tú dale con el empeine y que esto y que miren. Te pasa lo que el Chicharito antes de llegar a meter el penalti te caes. Lo han visto, ¿verdad? Esos videos que él tenía. ¿Le pasaba o no? Es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Cómo lo hacía Jesús, hermano? Mira, el Señor enseñó a sus discípulos a evangelizar. ¿Cómo? Evangelizando. El Señor les decía a los discípulos cómo se gana un alma. En cada oportunidad, hermanos, váyanse a comprar pan. Y de repente está con la samaritana, ¿verdad? Y mira que tú me das agua, bueno, y llega y los discípulos ni se le acercaban. Como que si la samaritana, hermana, les fuera a contagiar. Nadie ni siquiera preguntaba, ¿qué haces? Él evangeliza a la samaritana, va a Samaria y trae a una multitud y les dice Jesús, ustedes dicen que no es tiempo para la siega o para la cosecha, los campos ya están listos, es los samaritanos que vienen a oír de Jesús. El Señor Jesucristo en Juan 3, hermano, está evangelizando a Nicodemo. Nicodemo viene haciéndole preguntas y halagos. Y le dice, si tú no naces de nuevo, tú no entras en el reino de Dios. El Señor Jesucristo, hermano, también evangelizaba multitudes y Él predicaba a 3,000, a 5,000 y a más personas. El sermón del monte, hermano, es algo maravilloso. Pero el Señor Jesucristo evangelizaba o enseñaba a evangelizar evangelizando. A veces tenemos manuales de evangelización, hermano, y tenemos mucho, pero muchas cosas, hermano, que nos dicen cuando lo único que necesitamos es abrir la boca como Felipe y predicar el evangelio ¿de quién? De Jesús. Así es, hermano. Felipe descendió a Samaria y predicaba a Cristo. ¿De dónde aprendió Felipe, hermano? Pedro separó varones hermanos, mire, esto es Jesús Nazareno, y empezó lleno del Espíritu Santo a predicar en el Pentecostés. ¿De dónde aprendieron ellos, hermano? Del Señor Jesús.
Esto es algo, hermanos, que nosotros podemos ver. Dice en Juan capítulo 8, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. ¿Y quién estaban alrededor de allí, hermano? Pues sus discípulos andaban con él. Esto es algo, hermanos, que el Señor hizo y esto es algo que todos necesitamos. ¿Cómo se gana un alma? Ganándola, enseñando, hermano, la teoría con la práctica, pero no solo eso, la oración. Mira que cuando el Señor Jesucristo, hermano, Él enseñó a orar, ¿por qué cree usted que enseñó? Porque era parte de un discípulo, de un profeta, porque era el Señor. Mira cómo surgieron las cosas. En Lucas capítulo 11, que este es el paralelo a Mateo 6 de la oración del Padre Nuestro, que así conocemos, mira, aquí surgió, aquí nació. Lucas 11, 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Oye, tú eres un hombre de oración. Tú pasas noches enteras orando. Jesús oró antes de llamar a sus discípulos. Jesús oró antes de ir a la cruz. Jesús oraba antes de comer, en momentos difíciles y en momentos no difíciles. Y sus discípulos vieron a Jesús, hermano, orando. Y es por eso que ellos preguntan: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántas veces te han visto tus hijos de rodillas orando? ¿O nos han visto? ¿Cuánto tiempo, hermano, nosotros oramos? ¿Cuántos de nuestros discípulos o hermanos nos dicen: enséñame a orar? A lo mejor ninguno nos ha dicho, hermano. ¿Será porque no nos ven orar? ¿O qué? Pero el Señor, hermanos, terminó de orar y enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, él les dijo: cuando oréis, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, no es simple. Enseñar la teoría es fácil. Y esto hace un maestro, hermano, en una escuela dominical. Pero la práctica, hermano, de lo que está enseñando, que lo viva y que lo ponga en acción, pues ya no es tan fácil, ¿verdad? Ya se necesita, hermanos, mucho esfuerzo y consagración. Hablar, hermanos, la verdad es algo que Jesús hizo, y en Juan 14:6 sabemos que Él era la verdad encarnada, hermano, y personificada. Cuando Él dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, el Señor Jesucristo, hermano, es la verdad, pero Él decía la verdad. ¿Saben ustedes que un hombre tiene integridad, hermanos, a través de su palabra? Cuando Él habla la verdad, hermano, y respalda con sus acciones lo que Él dice, entonces viene la integridad. Y el Señor Jesucristo, hermano, siempre lo hacía. Él decía la verdad, que a veces duele, hermano, que a veces ofende, que a veces lastima. Le dijeron los discípulos: oye, bueno, le dijo a la multitud comelona, ¿verdad? Mesías, ¿por qué viniste acá? No te encontramos. Le dijo: párenle. Ustedes vinieron aquí
porque pues ayer les di de comer hasta que se hartaron y ahorita ya vuelven a tener hambre. Trabajen no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece, y esa se las dará el Hijo del Hombre. Y dice que después que les dijo esa verdad, pues eran sinvergüenzas, hermano, gente interesada nomás en lo material. Cuando les dijo esa verdad, dice, muchos de sus discípulos ya no anduvieron con él. Y se quedan los apóstoles y le dicen, dura es esta palabra. ¿Y qué le dice? Ustedes también se quieren ir. Vámonos. A nadie tenemos a fuerzas. Se quieren ir también ustedes, váyanse. Y Pedro, ¿verdad? Reflexiona y dice, Señor, oye, pues ¿a quién vamos? Pues solamente tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Duras palabras, hermano. Dura. Que te digan comelón, tragón, como le decían los cretenses. Oye, pues ¿qué trae? Vámonos, ¿por qué lo vas a seguir? Pero el Señor la decía. En una ocasión en Mateo 22, que todo el capítulo, hermano, son trampas que le quieren hacer al Señor los herodianos, los fariseos. Muchos aquí, hermanos, envían discípulos y dicen el 16 al 18. Le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Todos deberíamos de ser esto, aunque ellos lo están tentando, hermano. Todos deberíamos de ser amantes de la verdad y enseñar con verdad el camino de Dios. Y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿qué les dijo, hermano? Está duro, ¿verdad? De frente, hermano. Hipócritas. Él sabe que vienen a preguntar no para saber, sino para tentar, para probar. Esto es de frente, hermano. Y ya el capítulo 23, porque es después de este capítulo, pues ¿qué les dice? Víboras, serpientes, sepulcros blanqueados, ustedes están igual que sus padres que mataron a los profetas y desde la sangre de Abel, bueno, les empieza a decir, hasta el último profeta, ustedes serán culpables de ellos. Esto es algo, hermanos, que Jesús les enseñó. Los discípulos, hermano, aprendieron la teoría sobre la marcha. No hay tiempo para sentarse, hermano, a separar la teoría y la práctica. Y nosotros como cristianos deberíamos de hacerlo también. No podemos separar, hermano, iglesia y vida, o culto religioso, adoración y vida, hermanos, secular o laboral. Debe de ser junto, hermano. No hay departamentos, tenemos que aprender la teoría y la práctica. Evangelizó o enseñó a evangelizar, evangelizando, enseñó a orar, pasando noches orando, y enseñó a hablar la verdad diciéndola de frente. Y por último, hermano, el Señor los protegió. Los protegió. Si tú estás cerca de tus hijos, tú los puedes proteger. Si estás cerca de tus amigos, tú los puedes proteger. Si estás cerca, hermanos, de tus discípulos, tú puedes ayudarlos, porque tú estás allí con ellos. Y ellos tenían un grande problema o muchos problemas como los tenemos nosotros hoy. Y el primer problema es el enemigo. El diablo se la sabe de todas, hermano. Él ya ha tentado a mucha gente y sabe, hermanos, persistir
El diablo, hermanos, es el que llega con los discípulos de Cristo y ¿qué crees que dijo? Mira lo que dice Lucas 22, 31 al 32. Le dice Jesús a Simón. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte como a trigo. ¿Y qué hizo el Señor? Pues allá arréglatelas tú. Si quieres tener carácter, éntrale. Y el diablo, bueno, pues va a hacer estragos en tu vida. No. ¿Qué hizo el Señor? Al oír eso, que Satanás le está pidiendo a Dios, como cuando pidió con Job, el probarlo, el Señor se pone de rodillas y ¿qué dice? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ya sabemos de qué está hablando, ¿verdad? De que lo traicionó, ¿verdad? Una vez vuelto, pues confirma a tus hermanos. Hermano, esto es algo precioso. Jesucristo se asocia con ellos, porque esa es la única manera que tú puedes ayudarlo, hermano. El enemigo ataca, el enemigo, hermano, dice Pablo, que lanzas de fuego, y que nosotros, hermanos, debemos de tener la protección, y esa es la del Señor. Pero también, hermano, los protegió de las sectas de sus tiempos. Hoy tenemos un montonal, hermanos. Un montonal, estamos atestados, llenos de falsa doctrina. Estaba poniendo yo ayer en la televisión de esos canales que se llaman cristianos, hermano. Una persona, hermanos, que estaba predicando cosas tan torcidas y tan equivocadas, defendiendo un libro, hermano, que es El conflicto de los siglos. Y defendiéndolo de la Biblia. Oye, ¿cómo puedes tú traer un libro humano de una mujer humana que se dice profeta, hermanos, y transgiversar todos los textos de la Biblia? Esto es algo, hermano, terrible. Pero en nuestros días hay personas, hermanos, que se creen lo sábelo todo. Y que las interpretaciones ellos las saben, y que nadie, hermano, debe de enseñar o de adorar como ellos adoran. Y el Señor Jesucristo sabía que había fariseos, saduceos, esenios, celotes, había mucha gente, hermano, en su tiempo también, como hoy tenemos. Y en una ocasión, mira lo que dice en Mateo 12, del 1 al 5. Al 6. En aquel día iba Jesús por los sembrados un sábado, y sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, esa es la secta, los fariseos al verlo le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él sintieron hambre? Está interpretando ahora la Biblia en el Antiguo Testamento y le dice: ¿cómo entró David y sus hombres a la casa de Dios y comió el pan de la proposición, que era un pan sagrado, que no le era permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y no habéis leído en la ley como en el sábado los sacerdotes del templo profanan el sábado y son sin culpa. ¿Cuándo era el día de todos los sacrificios? Siempre había sacrificios.
Pero el día que descansaban para adorar y llevar su sacrificio era el sábado. ¿Y quiénes eran los que estaban sudando la camiseta? ¿Quiénes? Los sacerdotes, hermano. ¿Y qué decían? No trabajarás. Pero ellos estaban trabajando, ¿pero aplicaba a ellos? No. Ellos son sin culpa. Y esto es lo que el Señor está haciendo, hermano. Está defendiéndolo. Y en la conclusión les dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías ¿a quién? Es que, hermano, el dedo acusador fariseo, tú no entras en mi ojo, no tienes mi regla, no estás a mi altura, tú estás quebrantando el sábado. Y le dice Jesús: oye, estas son infantilerías. El comer unos granitos, hermano, unas semillitas ahí para engañar la tripa, hermano, ¿eso qué es? Eso no es nada. Fíjense cómo David, él comió el pan sagrado de la proposición, y sus amigos que venían con él cuando venía huyendo de Saúl. Y era solamente lo tenían que comer ¿quién? Los sacerdotes y su familia. Él no era sacerdote ni su familia. Él era de la tribu de Judá. No era de la tribu de Leví. Esto es algo, hermano, que el Señor, ¿qué está haciendo? Defendiéndolos. Y ya, hermanos, dice: yo soy pues mayor que el templo, yo soy mayor que Salomón, y si vas a Hebreos, mayor que Aarón, mayor que la ley, mayor que todo. El Señor Jesucristo lo es. Él es el Señor, hermano. Y dice: si supieras lo que significa sacrificio, no condenarías a sacrificio quiero y misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y por último, hermanos, la mala influencia del mundo. El mundo tiene una mala influencia, hermano. Hoy, a través del teléfono, la gente está absorbiendo tanta mala influencia, hermano, a través de la televisión y a través de muchos medios, hermano, o simplemente con la asociación, nosotros tenemos esta mala influencia. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? Oró por ellos, hermano. Oró por ellos. Y les dijo en Juan 17:14: yo les he dado tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y por qué oró el Señor? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y se necesitaba esa oración final? Sí, ¿verdad? Guárdalos del mundo y santifícalos. Esa es la oración. ¿Para quién? Para sus amigos, para su familia, para los discípulos. Hermanos, la asociación es tan importante para el liderazgo. Si quiere usted ser anciano, tiene que oler a ovejas. Si usted quiere ser diácono, usted tiene que estar haciendo la historia. Si usted tiene que estar maestro, tiene que estar con sus alumnos. Si usted quiere ser líder de un ministerio, tiene que estar con el ministerio donde usted está ejerciendo. La asociación. Jesús compartió su vida con los discípulos, vivió como una familia, un grupo de amigos, una escuela ambulante. Esto es lo que nosotros también debemos de hacer con nuestros hijos en nuestra iglesia para poder, hermanos, crear nuevos líderes que sigan adelante en la iglesia cuando nosotros muramos. Jesús enseñó la teoría con la práctica, evangelizando, orar, orando y diciendo la verdad de frente. Y Él, hermanos, los protegió de todo el mal. Hay mucho mal, hermanos, para una persona sola. Y desde el principio Dios dijo: no es bueno que uno esté solo. Es un estado,
hermanos, de incompleto, pero también es un estado peligroso, porque viene el enemigo y ataca. Tendremos nosotros, hermano, que proteger a nuestros recién convertidos, a nuestros hijos y a todos aquellos, hermanos, que vienen detrás de nosotros. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios, y vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor.